Hola, ustedes han escuchado hablar de la ley de sujeción a la justicia y desmantelamiento de estructuras criminales de alto impacto. Es el complemento de la ley de orden público y son los dos pilares de la paz total para desestructurar los factores organizados de violencia en este país. Han acusado de que esto es impunidad, de que va a haber una nueva JEP, de que etcétera, de que tribunales de justicia transicional, todo un montón de mentiras, calumnias para engañarlos a ustedes. Entonces les voy a contar qué significa esa ley en los siguientes 8 puntos. Primer punto, pongan atención en esto, no hay juez nuevo, no hay nuevos jueces. No hay nuevos procedimientos. Lo único que existe es una sustitución de la pena si contribuyen a la verdad, la reparación, la garantía de no repetición y al desmantelamiento de estructuras criminales de alto impacto. Todo se resume en la justicia ordinaria, con nuestro sistema judicial, y no hay nada nuevo. 2. No solo no hay nuevos jueces, no hay un nuevo procedimiento, sino que no hay nuevos tribunales. ¿Qué significa esto? Que no es un modelo de justicia transicional, que no van a ser anclados a la actual Jurisdicción Especial para la Paz, que de hecho cumple un muy buen papel, y que no hay ningún tribunal mixto nuevo con ningún otro nombre. No hay nuevo tribunal. Lo único que va a haber es que la Fiscalía, que actualmente existe, y los jueces del Poder Judicial, es decir, lo que se denomina la justicia ordinaria, los que van a ayudar en el desmantelamiento de estas organizaciones, estructuras armadas ilegales y estructuras criminales de alto impacto para el tema de sometimiento a la justicia. Ni nuevos jueces, ni nuevo procedimiento, ni nuevo tribunal. 3. No hay nuevos jueces, no hay nuevo procedimiento, no hay nuevo tribunal, pero además no hay impunidad. Va a haber cárcel. Y esa cárcel es un modelo mucho más amplio que el que hubo en Justicia y Paz, que es la famosa ley que se utilizó para la desmovilización paramilitar. Serán entre 6 y 8 años de cárcel, o lo que llaman privación efectiva de la libertad, y 4 años de una condena de justicia restaurativa, para un total de entre 10 a 12 años. Justicia y Paz fueron 8 años. Y entre esos 6 y 8 años de cárcel, mínimo 6, máximo 8, no hay subrogados, no hay beneficios administrativos y no hay redenciones. Todo eso usted mira, ¿y todo eso qué es? Son los beneficios, permisos de 72 horas, rebaja de la pena por estudiar, etc. Nada de eso hay. Los paga en cárcel. Pero lo único que hay, vuelvo y repito, es una sustitución de la pena. Si iba a pagar 25 años, va a pagar 6 o 8, a cambio ayudas del desmantelamiento de estructuras criminales de alto impacto, a la justicia, la verdad y la garantía, el derecho a la garantía de la no repetición. 4. Esto es muy clave para la comunidad internacional. Se respeta el derecho internacional de los derechos humanos y se respeta el derecho internacional humanitario. Se cumplen con todos los requisitos, por ejemplo, del Tratado de Roma que queda la Corte Penal Internacional, de los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. No va a haber indultos, no va a haber amnistías, ni nada por el estilo. Los que cometan delitos graves o de lesa humanidad tendrán que ir a la cárcel. Así que la garantía, el sello del blindaje internacional de esta ley está garantizada. 5.º punto. No hay reconocimiento político, no hay estatus de beligerancia. En esto hemos sido muy cuidadosos desde que comenzó todo este proceso de la paz total. Hay 2 tipos de proceso. Procesos de paz, que en este caso está, por ejemplo, la guerrilla del ELN, que ya está un proceso de paz andando, y procesos de sujeción a la justicia. Los primeros es una negociación política de agenda social. Estos segundos, con organizaciones o estructuras criminales de alto impacto, es una conversación socio-jurídica. Jurídica, pues hay una negociación de la pena.
Y lo social es la política de reincorporación y evitar la repetición, es decir, el derecho a la garantía de la no repetición. Entonces, pero no se desconoce el estatus de beligerancia, no va a haber nuevas curules, no va a haber una negociación de la agenda, ni planes de desarrollo nuevos, nada de eso. Es una conversación sociojurídica. El sometimiento a la justicia, les aclaro, ya existe de forma individual. Hace muchos, pero muchos años existe el sometimiento a la justicia. Se llama principio de oportunidad. Un corrupto, un criminal, va y dice, sí, mire, yo hice esto, hice aquello, me ayudaron tales y pascuales, y recibe una reducción de la pena. Eso se llama principio de oportunidad. Lo único que hace esa ley es que pasamos de esa sujeción a la justicia o sometimiento individual a uno colectivo. No más. No hay nada nuevo. Y en este caso no se reconoce ningún estatus político ni estatus de beligerancia. Sexto, mucho ha habido de mentiras, de calumnias sobre la posibilidad de que si una persona entrega miles y miles de millones de pesos, pues que se quede con unos recursos adicionales esa persona, unos recursos nuevos, una vez pague su condena para poder vivir, porque ¿quién va a contratar un jefe del clan del Golfo, pues, o de los caparrapos, o de una estructura así? Entonces que tiene un derecho a o tendría la posibilidad de tener un mínimo de dinero para poder sobrevivir él y su familia. Aquí tampoco hay nada nuevo en esta ley. Uno, existe una ley de extinción de dominio. Desde el año 2014. No tiene nada que ver con este gobierno. Donde se da la posibilidad de que entre un 6 y un 3%, 3 o 6%, se pueda quedar la persona que entrega un bien de extinción de dominio, entrega dinero o da información. Aquí se mantiene ese rango de porcentaje. Toda persona de una estructura criminal de alto impacto que entregue miles y miles de millones de pesos se podría quedar hasta con un 6, máximo un 6% para que pueda vivir después de pagar la condena con él y su familia, y el 94% va al Estado. Es decir, se mantienen los mismos estándares de la ley de extinción de dominio que se expidió hace muchos años. No es nada nuevo. Séptimo, habrá mecanismos de contrastación. Cuando fue Justicia y Paz con los grupos paramilitares, yo siempre cuento como una anécdota que no es tan así, pero les hago esta caricatura. Un paraco iba y decía un chiste y tocaba creerle. Porque como no había información en la fiscalía, no había mecanismos de contrastación, no había nada, pues tocaba creerle. Entonces aquí, previendo la centralidad de las víctimas, se estableció un mecanismo de contrastación. En cabeza de la fiscalía, de la actual unidad, por ejemplo, de lucha contra el crimen organizado, de la unidad que se creó con el proceso de paz de La Habana, es decir, una estructura en la fiscalía con jueces del Poder Judicial que contrastan. ¿Qué significa? Que un miembro de esta organización criminal va y cuenta, dice, mire, yo entrego esto, yo hice esto, lo otro, mis socios fueron estos y lo otro, y el Estado le dice, y aquí hay una información adicional, o lo que usted dijo no es cierto, y con eso le contrastan. Y si el señor o la señora dijo mentiras, pierde la sustitución de la pena y pierde los beneficios. Es decir, garantizamos la verdad, la no repetición, garantizamos que se busquen las personas dadas por desaparecidas, garantizamos la centralidad en las víctimas con estos mecanismos de contrastación. Octavo, pero además, los seres humanos aprendemos de nuestra historia y nosotros hemos puesto en esta ley de sujeción a la justicia y desmantelamiento de estructuras criminales de alto impacto una serie de controles, de filtros para evitar colados. Van a haber 2 candados para evitar que, por ejemplo, un delincuente por delitos comunes termine en un listado. ¿Qué significa esto? La estructura criminal entrega un listado de gente. La recibe la oficina del alto comisionado, junto con la DIPOL, inteligencia policial, inteligencia militar y la Agencia Nacional de Inteligencia, es decir, el Ejecutivo, hacen un filtro y excluyen gente, depuran.
y en la persona además que termina siendo infiltrada y el que ayudó a que la infiltraran y a que apareciera ahí, pierden beneficios. Y luego hay un segundo filtro, porque pues esa lista va a la fiscalía. Y la fiscalía pues también tiene derecho a depurar si encuentra información sobre eso. Y con esto nosotros intentamos bloquear el tema de colados. Esto es la ley de sujeción a la justicia y desmantelamiento de estructuras criminales de alto impacto. Esa es la zanahoria, la ley de orden público, los procesos de paz, la ley de sujeción a la justicia. Pero el Estado no rehúsa utilizar la fuerza, a utilizar el garrote. Y estructura criminal que no entre, que no tome la mano tendida del Estado, que sean perseguidos, encarcelados y neutralizados. Para que el Estado, como en cualquier democracia, tenga el monopolio del uso legítimo de la fuerza y podamos avanzar junto con políticas de equidad, de desarrollo territorial, implementando los planes de desarrollo con enfoque territorial, dándole ayuda a los campesinos, vías terciarias, pudiendo trabajar en distritos de riego, en cadenas de comercialización, podamos superar en algunos años estas olas de violencia. Juzguen ustedes, léanlo, pero no traguen cuento de la oposición sobre que hay una justicia transicional, un nuevo tribunal, que va a haber impunidad. No traguen cuento, porque también les digo una cosa, tengan mucho cuidado, porque muchos de los que están en la legalidad son los que se oponen a esta ley. ¿Saben por qué? Porque tienen miedo que cuando exista sujeción a la justicia, los terminen señalando por socios. Entonces, no se deje utilizar como, o no sea un idiota útil de esta gente.